Ahora, ¿me oís? No tenemos ningún audio, por lo tanto mal asunto. A ver, vamos aquí. Hola, 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 hola. ¿Me oís? Confirmadme si seguís sin oírme. Y yo tampoco quiero decir. Todavía no. Pues estamos bien. Un segundo. Hola, hola. A ver. Un segundo. A ver ahora. Que ahora creo que sí. No tenía activado el micrófono adecuadamente. Y además he incorporado un compañero nuevo. Eso es bueno. Perfecto, ahora sí. Qué bien. Una rápida confirmación de todos, por favor. María Esther también, Miguel, Fernando, Javier, Miguel, ya lo he nombrado. Solo nos faltaría Silvia, Fernando y Joaquín, que se acaba de incorporar. Que le silencio para que no se nos acople. Y empezamos. Hola, Joaquín, buenas tardes. Entiendo que tienes audio, Joaquín. Perfecto. Una vez más, empezamos. Cambiamos la pantallita para que se vea un poco mejor lo que es la presentación. ¿Vale? Bien. Repetimos. Ya sabéis, soy Ángel Artero Navarro, vuestro profesor de Eficiencia Energética y Arquitectura Bioclimática de la Escuela Universitaria Exitae o de Máster D. ¿Vale? Y, bueno, hoy día 21 de enero de 2015 vamos a hacer un seminario vía web, un webinar que se le llama, el cual tiene ese título y es la continuación, entre comillas, del anterior seminario que vimos este pasado mes de diciembre, ¿vale? En este caso vamos a continuar hablando de rehabilitación energética de edificios, pero en el anterior veíamos la parte opaca y en este caso vamos a centrarnos en la parte semitransparente, ¿vale? Bien, como podéis ver, he preparado una presentación un tanto extensa, por lo que hay partes al principio que son un poco la misma introducción que teníamos en el anterior, por si alguno no la había visto, pero voy a pasarlas de forma rápida, de tal manera que bueno, nos centremos en lo que sería el contenido de este seminario propiamente dicho, ¿vale? En cualquier caso, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición como profesor a través del campus, tanto lunes y miércoles de 4:30 a 6:30, que tengo los horarios de tutorías, como el resto de la semana, según puedo, voy contestando los correos electrónicos con dudas que me enviáis. Asimismo tendréis colgada la presentación. Lo que pasa es que, como ya os he dicho en otras ocasiones, eso es un proceso que no es todo lo ágil que quisiéramos, pero que si alguno lo habéis probado, que creo que alguno de los asistentes ya lo ha probado, si me la solicitáis mediante un correo electrónico, inmediatamente os la remito en PDF, ¿de acuerdo? Y así la podéis repasar, guardarla para el futuro, para cuando sea, ¿de acuerdo? Ya sabéis que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Vamos allá. En esta vez veis que, bueno, los que ya habéis estado en algún otro seminario, cambio entre comillas un poquito el formato. Normalmente suelo poneros una noticia al principio del seminario. En este caso no se ha producido ninguna noticia que me haya parecido sumamente importante, me haya destacado, por lo tanto
directamente pasada la introducción, lo que sí que he puesto al final unas pequeñas reflexiones que lo mismo, según cómo vayamos de tiempo, pararemos a leerlas despacio y un poco a comentarlas. Ya sabéis que al final de este seminario me parece muy interesante que os vayáis apuntando preguntas. Ya os digo, siempre las intentamos dejar para el final para no cortar el desarrollo del propio seminario, y al final encantado de 5 o 10 minutos dedicar el tiempo que sea al debate, ¿vale? Como os comentaba, rehabilitación energética de edificios, la introducción o el punto de partida siempre es el mismo, siempre partimos de esa formulita en la cual ya hemos visto que el consumo va a ser igual a la demanda de nuestro edificio en las distintas instalaciones, según lo que estemos analizando. Si estamos analizando las instalaciones térmicas, pues lógicamente en esas instalaciones térmicas de producción de agua caliente, refrigeración, calefacción, etcétera, etcétera, o si estamos hablando de iluminación, de instalación propiamente dicha eléctrica, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese consumo se produce a partir de esa demanda que generan de esa demanda que generan esos equipos y el rendimiento que dan esos equipos. El rendimiento normalmente no es el 100%, tenemos unas pérdidas en distribución de esa energía, tenemos unas pérdidas en generación de esa energía, ¿de acuerdo? No tenemos un generador perfecto, por llamarlo de alguna manera, sino que son generadores reales, que se le llama en teoría en instalaciones térmicas, y que tienen por lo tanto unas pérdidas de energía, ¿de acuerdo? Y eso es lo que cuantifica ese rendimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, partiendo de esa misma base de siempre, y esto extrapolándolo un poquito a lo que es la normativa actual, con esa actualización, que ya sabéis que yo soy muy pesado con la normativa, esa actualización del código técnico que hemos tenido en septiembre de 2013, de la parte del documento básico de ahorro de energía, pues ahí tendríais un poco asemejándolo a esa pirámide de Maslow, pues ahí tendríamos un poco lo que sería los distintos parámetros que hemos de cumplir y cómo están relacionados con ese ahorro de energía, porque todas estas normativas al fin y al cabo tienen un claro enfoque al ahorro y a la eficiencia energética, que es en lo que os estáis formando y a lo que espero y deseo que muchos en el futuro encontréis ahí vuestro nicho laboral, si es que no lo tenéis ya, que puede ser perfectamente, ¿vale? Porque ya se sabe que este es un campo en el que va a haber gran demanda de técnicos debidamente formados, ¿de acuerdo? No forzados. Bien, ahí tenéis los distintos cumplimientos que debemos hacer, y en este caso, una vez más, estamos en que si queremos disminuir el consumo, que es nuestro gran objetivo, lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a hacer en este caso, en lo que nos vamos a centrar, es cómo disminuir esa demanda, ¿vale? Entre comillas podríamos decir que estamos aumentando el rendimiento de nuestros cerramientos semitransparentes, pero bueno, al fin y al cabo lo que hacemos es disminuir la demanda, ¿de acuerdo? Bien. Por lo tanto, nos centramos en lo que nos dice el código técnico, como os comentaba, de ahorro de energía. ¿Qué es eso de la envolvente térmica? Pues nos dice que está compuesta por los cerramientos que delimitan el interior de nuestro edificio con unas determinadas condiciones higrotérmicas, ¿vale? Con el aire exterior, que tiene unas condiciones higrotérmicas a su vez totalmente distintas y que no son las que las personas intuimos o sentimos, mejor dicho, como de confort, ¿vale? Pues esos típicos 20-21 grados y 50% de humedad relativa en invierno, y esos 25-26 grados y el mismo porcentaje aproximado de humedad relativa en verano, ¿de acuerdo? Pues bueno, todas esas particiones, todos esos cerramientos con el exterior son lo que compone la envolvente térmica de nuestro edificio. Vimos la parte opaca, todos esos tabiques, las fachadas, muros en contacto con el terreno, soleras, etcétera, ¿vale? La cubierta, lógicamente, como otro elemento crucial. En este caso vamos a ver esos elementos un poco especiales que denominamos en la normativa, también se denominan como huecos, cerramientos semitransparentes o huecos, ¿vale? Bien, por lo tanto, esos cerramientos o semitransparentes o huecos, ¿vale? Ya sabemos que son los que ese elemento constructivo que nos separa del exterior, ¿de acuerdo? Tanto si tenemos aire como si tenemos otro terreno o el terreno, perdonar, o otro edificio, ¿de acuerdo? Porque siempre tenemos que, es súper importante para comprender estas cosas, siempre tenemos que entender que es esa partición que nos delimita con un elemento que tiene unas condiciones térmicas diferentes, ¿de acuerdo? Siempre que tengamos un elemento
a una temperatura diferente a esos 21 grados que en calefacción que nosotros estamos demandando, siempre va a generar una carga. ¿De acuerdo? Puede ser positiva o negativa, pero siempre será una carga. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, el hueco, la parte en la que se centra este seminario de hoy. Nos dicen que es cualquier elemento transparente o semitransparente, ¿de acuerdo? Totalmente transparente o con una parte opaca, al fin y al cabo, de la envolvente del edificio. Por lo tanto, comprenderá esos elementos que ya conocemos, que son las ventanas, lucernarios y claraboyas, así como las puertas acristaladas con una superficie semitransparente superior al 50%. Esa sería la definición. En general, nosotros de lo que, como vais a ver, en lo que nos vamos a centrar, dicho esto, de que tenemos que tener en cuenta o considerar lucernarios, claraboyas y puertas acristaladas con una determinada superficie semitransparente, lo que nos vamos a centrar son en las ventanas. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es su composición, vamos a ver cómo podemos mejorar esa composición, vamos a ver cuáles son las propiedades térmicas que hemos de conocer, vamos a ir viendo cosas, ¿vale? En principio, lo de siempre, ámbito de aplicación y partiendo de la base de la normativa. Ahí lo tenéis, esa primera aproximación a lo que el código técnico, el documento básico HE, ahorro de energía, en 2006, entró en vigor en 2007, a principios de 2007, en marzo de 2007 más en concreto, pero que se promulgaba en septiembre de 2006, definió como exigencia en cuanto a ventanas, ¿vale? Según siempre, ya sabéis, según siempre, la clasificación de la zona climática de la localidad o provincia en la cual nos encontremos, ¿vale? Y aquí nos están hablando del conjunto, del hueco, de los vidrios y los marcos en conjunto, que veremos que ese elemento tiene una propiedad térmica en conjunto, que es la transmitancia térmica, ese valor U que hemos hablado de él en más de una ocasión y que debéis de conocer al dedillo. Esa transmitancia térmica es para todo el hueco y se obtiene a partir de una ponderación de la parte proporcional que tiene el vidrio y el marco. Sin más, lo veremos a continuación en detalle con la formulita, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que yo quería destacar es que este tipo de exigencias anteriormente no se daban, ¿de acuerdo? Todos conocéis que los huecos generalmente se construían en edificios de viviendas, se construían con un vidrio sencillo o monolítico de 4 o 6 milímetros de espesor, de los cuales aún nos encontramos gran cantidad, lógicamente porque aún queda mucho parque edificatorio sin rehabilitar, ¿de acuerdo? Bien, pues a partir de la entrada en vigor de este documento, como os he puesto como ejemplo ahí a la izquierda, en la diapositiva, en la zona, en la localidad en la que yo me encuentro, por poner un ejemplo, podríamos hacer un ejemplo para cualquier otra localidad. Lo que pasa es que, pues, lógicamente, nuestra zona climática es un poquito más restrictiva, pero bueno. Al fin y al cabo, lo que os quiero comentar o lo que os quiero transmitir es que la exigencia de calidad para ese cerramiento pasó a ser mucho mayor y ya no se podía tener una carpintería metálica sin una rotura de puente térmico. El aluminio simple ya no nos servía y tampoco nos servía un vidrio sencillo, lo cual es muy importante, ¿vale? Ese 350 de transmitancia térmica para esta zona climática en concreto no se cumple con ese tipo de vidrio ni con ese tipo de marco, ¿vale? Sí que seguiría cumpliendo en zonas climáticas en las cuales la demanda energética es menor porque las condiciones climáticas son un poco más bondadosas, como pueden ser zona climática A y zona climática B, lógicamente, ¿vale? En esas sí que veremos a continuación que la transmitancia térmica del hueco con un marco de aluminio y un vidrio sencillo de 4 o 6 milímetros sí que nos cumpliría, ¿vale? Pero en zonas climáticas un poquito más extremas ya no. Bien, importante, otro paso dentro del ámbito de aplicación y hablando de la normativa, igual que comentábamos el otro día, tiene la misma aplicación exactamente a la entrada en vigor de esta nueva modificación de lo que es el documento básico de ahorro de energía. También los huecos pasan a formar parte de
de esas restricciones que en este documento se hacen. ¿Por qué? Porque ya no solo estamos hablando de que en obra nueva hay ampliaciones, sino que en rehabilitación también se deben de cumplir unos mínimos, que es mucho más difícil de constatar porque muchas veces las reformas de vivienda se suelen hacer de una forma un poco más ligera en cuanto a la aplicación de la normativa, correcto, pero ya la gente está tomando una conciencia de que importante de que esto al fin y al cabo supone un coste de energía. El tener un vidrio de mala calidad, un hueco de mala calidad, supone un coste de energía importante y un coste económico exactamente igual de importante. Por lo tanto, bueno, se refleja en la normativa porque proviene de Europa, y Europa ya nos dijo en su día que habría que tenerlo en cuenta también en la rehabilitación, por lo que hablábamos antes, parque edificatorio existente muy viejo y de mala calidad, no lo voy a decir de muy mala calidad, pero de mala calidad, y por lo tanto normativas de aplicación que nos exigen o que nos obligan a ir mejorando ese parque edificatorio, ¿vale? Importante nicho de trabajo para todos vosotros. Muy bien, a partir de esos elementos constructivos que definen una ventana, ¿vale? Nos vamos a centrar, porque una ventana en su composición, técnicamente podemos hablar de muchos elementos, que si la jamba, el dintel, etcétera, etcétera. La pueden componer distintos elementos. Al fin y al cabo los vamos a reducir a dos, que serían el marco como parte opaca y el vidrio como parte semitransparente o transparente. ¿Vale? Perdón, más que semitransparente, transparente. Corrijo. ¿De acuerdo? Marco y vidrio. Vamos a por ellos. Vamos a ver distintos tipos de marcos, distintos tipos de vidrio, qué características tienen unos u otros. Al fin y al cabo, y para marcar una base con la que compararlos, propiedades térmicas que definen un marco y propiedades térmicas, veremos a continuación, que definen un vidrio. En cuanto al marco, la transmitancia térmica, por supuesto, ¿de acuerdo? Ahí sí que os he puesto la definición, por refrescar, de qué viene siendo esto de la transmitancia térmica. En el caso del marco, la U sub M, ¿vale? Pues nos expresará la transferencia térmica que se produce a través de ese elemento del marco por los tres tipos de formas de conducción del calor: conducción, convección y radiación, ¿vale? Ese coeficiente, al fin y al cabo, lo que representa es el flujo de calor que va a atravesar este elemento, ¿vale? Un metro de pared, o en este caso un metro cuadrado sería, por favor, ahí me falta un 2 en la transcripción, un metro cuadrado de marco, para una diferencia de temperatura de 1 grado centígrado, que sería lo mismo que os pone en las unidades que os he puesto entre corchetes, 1 grado Kelvin. Al ser diferencia de temperatura nos da igual considerarlo como grados Celsius o grados centígrados y grados Kelvin, ¿vale? Entre la cara interior y exterior, ¿vale? Por lo tanto, lógicamente, cuanto más bajo sea este coeficiente, más difícil va a ser que transmitamos el flujo de calor entre el interior y el exterior, porque esto al fin y al cabo calcularemos una Q, una cantidad de energía que estamos perdiendo a través de ese elemento, y se calculará multiplicando este elemento por la superficie del cerramiento y por la diferencia de temperatura entre la temperatura exterior y la temperatura interior, ¿de acuerdo? Bien, para el marco además debemos de conocer la absortividad, y este parámetro, que es un coeficiente adimensional, dependerá de del color del mismo, ¿de acuerdo? Ahí os he copiado una tablita directamente extraída una vez más del código técnico, en la cual a su vez está reflejada en los programas de certificación como CE3X, Calener, etcétera, y la cual pues nos da para distintos tonos de los distintos colores comúnmente utilizados cuál va a ser el coeficiente de absortividad para la radiación solar. ¿Qué es eso? Pues la cantidad de energía solar, de calor que absorbe el marco. En algunos casos, o depende de la zona climática en la que estemos, puede ser positivo, ¿sí? Porque necesitamos que ese elemento absorba calor, y puede ser de cierta manera una estrategia bioclimática, absorber calor en un elemento y que lo ceda al interior, por ejemplo en zonas climáticas más desfavorables, pero que en otros casos, pues lógicamente puede ser perjudicial que absorba el calor. Lo típico, el ejemplo más típico sería el de las casas en Andalucía, ¿no? Esas viviendas, esos edificios que se suelen pintar con colores claros, con el color blanco, fundamentalmente para que tengan una pequeña absortividad, y lo que hay es una carga para ellos, que es la radiación solar, es una importante carga para ellos, pues sea en cierto modo repelida. Solo
un 20%, ¿no? Si tenemos este coeficiente en tanto por 1, solo un 20% sería transmitido al interior. ¿De acuerdo? Bien. Me vais a permitir que beba un pelín de agua para continuar, ¿vale? Y continuaremos con el vidrio. Ahí lo tenéis, ¿vale? Espero que le hayáis echado un vistazo en este pequeño KitKat. Lo mismo para el vidrio, o lo mismo o similares coeficientes. Al fin y al cabo, el mismo coeficiente sería la transmitancia térmica con la misma definición, y en este caso únicamente destacaré que tenemos esa U sub V, porque estamos hablando de la transmitancia térmica en concreto del vidrio, ¿vale? Mismas unidades, etcétera, etcétera, por supuesto es lo mismo, ¿vale? Por otra parte nos encontramos con el factor solar que determinamos o que denominamos, mejor dicho, como G minúscula. Y ese parámetro lo que nos dice, y para eso os he puesto esta figurita de aquí, para que se comprenda más fácilmente, será al fin y al cabo la energía transmitida más la remitida al interior, es decir, la energía que consigue superar esa barrera de vidrio, ¿vale?, entre la energía solar incidente directa, ¿de acuerdo? Es decir, por lo tanto, la relación al fin y al cabo entre la energía total que nos entra a través del acristalamiento con la energía solar que está llegándonos, ¿vale? Lo mismo, sería muy similar a esa absortividad que estábamos hablando anteriormente, ¿de acuerdo? Bien, tenemos las propiedades térmicas de cada uno de los elementos que componen nuestro cerramiento semitransparente. Como la componemos de una manera muy sencilla, cuando nosotros hablamos de una ventana o de un hueco o de un cerramiento semitransparente, debemos conocer cuál es el FM. ¿Qué es esto del FM? Tan sencillo como la fracción de marco, y la fracción de marco nos va a definir cuál es el peso, entre comillas, en ese cerramiento, en el conjunto de ese cerramiento, de la transmitancia térmica de ese elemento en concreto, es decir, del marco, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, como lógicamente la transmitancia térmica del vidrio se multiplicará por 1 menos la fracción de marco, y se le sumará la fracción de marco multiplicada por la transmitancia térmica del propio marco, lógicamente, ¿vale? Esa sería una de las primeras fórmulas, y componiendo los otros dos elementos o las otras dos propiedades térmicas que nos encontramos y que hablábamos anteriormente, pues obtendríamos el factor solar modificado, ¿de acuerdo? Sí, que obtendríamos mediante esta formulita de aquí, ¿vale?, en la cual podremos, a partir del factor solar que tengamos para ese hueco, ese cerramiento, la fracción de marco, ese valor que acabamos de ver anteriormente, el factor solar, ¿vale?, la transmitancia térmica del marco, que se multiplica por su absortividad y por 0,04, obtendríamos el factor solar modificado del conjunto, para, si queremos hacer los cálculos, con el conjunto del sistema marco-vidrio, ¿vale? Ahí tenéis una de las primeras tablas que os he querido adjuntar, siempre, como podéis ver, teniendo en cuenta un porcentaje de marco, en este caso un 30%, depende de muchísimas cosas el porcentaje de marco que nos vayamos a encontrar. Yo normalmente los suelo considerar que son algo menores, en torno a un 20%, pero bueno, nos vale perfectamente ese 30%, y podríamos hacer los cálculos de cuál sería la transmitancia térmica para el conjunto, si tenemos un vidrio que va a ocupar el 70%, lógicamente, pero tenemos un vidrio sencillo que tiene una transmitancia térmica de 5,7 y un marco metálico que tiene la misma. Pues lógicamente, sea cual sea la fracción de marco, igual nos va a dar que en este caso vamos a tener 5,7, ¿vale? Si la transmitancia térmica de ese elemento metálico, de ese marco generalmente de aluminio, hace años ya que no se utiliza el hierro para generar este tipo de cerramientos en viviendas, si fuese con rotura de puente térmico, que por supuesto vamos a pasar a continuación a analizar qué es eso de la rotura de puente térmico, lo que nos encontraríamos sería una transmitancia algo más baja, por no decir sensiblemente más baja, y el conjunto, como podéis ver, se vería en realidad poco afectado, bajaríamos 0,5, porque la incidencia del marco es solo un 30% sobre el total, ¿de acuerdo?
Espero que este tema tiene que estar muy claro, ¿vale? Lo mismo para distintos tipos de vidrios, distintas composiciones con vidrios aislantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ir viendo estos parámetros, los vamos a definir a continuación, no os preocupéis. Bueno, esta la he puesto a modo de anécdota únicamente porque la tengáis en cuenta, porque aprendáis un poco que viene bien cuando estamos alguna vez haciendo una toma de datos o haciendo un planito de alguna vivienda, porque estamos en un certificado energético y demás. Pues bueno, si somos un poco puntillosos, si queremos hacer las cosas bien, podríamos dibujar los distintos elementos, aunque no van a tener prácticamente o no tienen ninguna incidencia a la hora del consumo energético, pues por saber cómo se dibuja adecuadamente o cómo se representa adecuadamente cada uno de los tipos de ventana según el tipo de apertura que tiene. ¿De acuerdo? Bueno, a más, entraríamos ya a ver, hemos visto el conjunto, hemos visto cómo afecta la normativa, cuál es el ámbito de aplicación de estas sustituciones que estamos comentando, de esta rehabilitación energética de la parte semitransparente. Vamos a ver cada uno de los elementos principales que hemos dicho que compone ese hueco. Por lo tanto, marco y vidrio. Vamos a verlos por separado, cuáles son los materiales más comúnmente utilizados y los tipos de vidrio o las composiciones de vidrio más comúnmente utilizadas. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, bueno, tenéis un poco resumen de lo que hemos visto. Habitualmente entre un 25 y un 35% de la superficie del hueco pertenece al marco, ¿vale? Y los tipos más comunes que nos vamos a encontrar de marcos de ventana los tenéis un poco como resumen o como lista, los tendríamos aquí. Serían el metálico sin rotura de puente térmico, metálico con rotura de puente térmico, la madera que está volviendo con muchísima fuerza y vamos a comentar por qué, y el PVC, ¿vale? Ha habido unos años en los cuales el aluminio parecía un elemento maravilloso a la hora de generar una ventana. Veremos que sí, que está muy bien, pero que hay otros materiales que pueden ser mucho más interesantes y sobre todo medioambientalmente, que es un tema que está muy en boga, lógicamente, pues medioambientalmente mucho más sanos para nuestra atmósfera, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, ahí tenéis, bueno, pues estos valores serían sacados de una guía de fabricantes de madera. Ya veis que lógicamente les ponen un colorito distinto. Sí que es cierto que si queremos hacer una comparación para que no caer en ciertas tendencias o para no ser partidistas, sí que es cierto que si nos vamos a esta otra tabla que está sacada del propio catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación, sí que los valores, bueno, pues para la madera, como podéis ver aquí, los ponen un poquito mayores que en los que se certifican aquí. También es lógico porque aquí solo se hace una clasificación según la densidad de la madera. Es una clasificación ciertamente muy pobre porque, ojo, tanto para la madera como para el PVC como para elementos de aluminio, depende mucho de la sección con la que estemos trabajando. Como podéis ver, en un elemento de aluminio con rotura de puente térmico, si esta rotura de puente térmico es muy pequeña, es menos de 12 milímetros, de 1,2 centímetros, tenemos una transmitancia térmica que ya os digo que mejoraba lógicamente, pero que no era mucho la mejora. Pero si nos vamos a un elemento distanciador, un elemento de plástico que veremos que es con el que se rompe el puente térmico dentro de las carpinterías de aluminio, que tenga más de 3 centímetros de espesor, nos vamos a una transmitancia térmica, ojo, muy parecida, muy similar a el PVC, ¿vale? Y aquí sí que tendríamos que hablar de costes. Aquí sería el siguiente paso, ir a costes, ¿vale? Pero bueno, no es el aunque luego sí que quiero hacer una pequeña referencia, no es el objetivo de este, lógicamente, de este seminario, ¿vale? Aunque ya sabéis que yo, para la parte de eficiencia energética, soy de los que considera, como otra mucha gente, lógicamente, que la eficiencia energética va de la mano o el ahorro energético va de la mano del ahorro económico, sin duda, ¿vale? Si no, no sacaremos adelante ningún tipo de trabajo, ¿vale? Un gráfico que nos puede ayudar a ver esta situación que estábamos comentando es cuál era el mercado de la ventana en 2010. Pues bueno, ahí tenemos ese gráfico circular en el cual nos hablan que, como os decía, el porcentaje de ventanas fabricadas en aluminio es muy, muy elevado, ¿vale? Muy elevado, porque el coste, lógicamente, respecto a una madera o una madera aluminio y un PVC es bastante inferior, con lo cual ahí está
esa gráfica y la debéis de tener presente. Sobre todo, también a mí me gusta destacar el tema de la madera, que parece que no es un vector importante en cuanto a la fabricación de ventanas, pero cada vez más, ¿vale? Vuelve a serlo. En tiempos ya sabéis que era muy importante, pero en su momento se desecharon por mantenimiento elevado, que es indudable, pero que se ha mejorado, e infiltraciones en los cierres, que es innegable, pero que también se ha mejorado, etcétera, etcétera, ¿vale? No me enrollo. Marco metálico, principalmente aluminio, ¿vale? Que se puede dar en infinidad de acabados, imitando madera, bla, 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 lo que sea. Con el PVC se puede hacer prácticamente lo mismo, y el valor que comúnmente aceptamos para un aluminio sin rotura de puente térmico es de 5,7 vatios por metro cuadrado y grado Kelvin, el peor valor que nos podemos encontrar, pero que, como hemos visto anteriormente, y es muy importante, en zonas climáticas como Andalucía cumpliría perfectamente incluso la normativa actual, que es muy restrictiva en cuanto a eficiencia energética. ¿De acuerdo? Bien. Voy a obviar el tema de la influencia sobre el factor solar modificado, un tema que podremos hablar en otro seminario. Sí que quiero hacer un pequeño zoom, porque no me cabía para hacerlo más grande en la diapositiva, pero sí que quiero que os fijéis en la sección constructiva o en los perfiles, el aluminio extrusionado, que le podemos denominar, que se utiliza en este tipo de ventana, ¿vale? Me estoy acercando bastante porque quiero que lo veáis en detalle, para que a continuación, en la siguiente diapositiva, veamos cuál es la diferencia con ese aluminio o ese marco metálico con rotura de puente térmico. Ahí lo tenéis, como podéis ver, es continuo en todo el perfil, tanto de cierre del propio marco como el de la propia ventana, es totalmente de aluminio. Y el aluminio tenemos que caer en la cuenta de que, como su transmitancia térmica indica, es un elemento buen conductor, tanto de la electricidad como de la energía térmica. ¿De acuerdo? Bien, justo hemos ido a parar y no hace falta que vayamos para atrás. Me alegro de que justo hemos ido a parar aproximadamente en el mismo punto, pero estaríamos en la diapositiva en la que hablamos sobre ese elemento de rotura de puente térmico que se ha puesto ciertamente de moda, porque encarece bastante poco el precio de la carpintería y la mejora sustancial. Como hemos visto, incluso con 3 centímetros de separador nos podemos ir a unas carpinterías con una transmitancia muy similar a lo que sería la madera o el PVC, ¿vale? Por lo tanto, tampoco hay que denostar el aluminio si contiene estos separadores plásticos que hacen que no se produzca esa transferencia de calor de manera tan sencilla a través del propio perfil, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues bueno, lógicamente se hacen virguerías en cuanto a aluminio extrusionado, ¿vale? Bueno, aquí la dejábamos, o hablábamos de entre 4 y 3,2, hemos visto que esa tabla, que también es totalmente de fiar, que nos habla según el espesor de esa junta de rotura, pues puede mejorar sustancialmente, ¿vale? Bien, siguiente elemento, la ventana de toda la vida adaptada a la actualidad, ¿vale? Perfiles macizos de madera con espesores importantes, como podéis ver. Pues bueno, en los otros perfiles, en las carpinterías metálicas, es indudable que no sea el perfil macizo, aparte de que sería horriblemente caro, pero que no sea el perfil macizo también tiene sus ventajas, y es que generamos cámaras de aire, y una cámara de aire es un elemento aislante, no un super aislante, o no un aislante como los aislantes químicos, por llamarlos de alguna manera, pero sí que es un buen aislante, ¿vale? Es al fin y al cabo lo que veremos que hacemos en los vidrios también, introducir una cámara de aire. En este caso tenemos un elemento macizo, pero de un material que al fin y al cabo es un muy mal conductor, ¿vale? Con lo cual, lógicamente, la energía térmica, este elemento, no la deja atravesar su perfil con tanta facilidad como un elemento metálico, y eso hace eso se transcribe en transmitancias térmicas reducidas, ¿de acuerdo?
Bien, material o tipo de carpintería que está también realmente ganando mucha fuerza y que personalmente yo no le acabo de... No voy a decir que es una carpintería mala, ni se me ocurriría, pero que creo que tiene unas connotaciones medioambientales que hay que tener en cuenta. Yo solo lo digo que hay que tener en cuenta. Y otra connotación muy importante que tiene es que, aunque consigue unos buenos resultados en cuanto a transmitancia térmica, como podéis ver, no es tan diferente o prácticamente es calcada a la de la madera, ¿vale? Y el coste de una ventana de PVC actualmente es bastante elevado, ¿vale? Y al fin y al cabo, una rehabilitación energética, lo que hablábamos, y siento ser pesado, pero lo tengo que repetir, se basa en una inversión que tiene que tener un retorno. Y si nos vamos a un elemento, o si invertimos en un elemento que es muy caro, el retorno se va a ir a periodos que la gente es muy difícil que asuma y que comprenda y que se fíe, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, una inversión muy elevada, sin dejar de lado la calidad, ¿eh? Una inversión muy elevada es complicado de defender, ¿vale? Siendo que el ahorro que va a generar, si la transmitancia térmica es la misma, el ahorro que va a generar es el mismo. Eso, vamos, de perogrullo. Bien, hemos visto los distintos tipos de marco, ¿vale? Nos hubiese faltado la composición del marco de madera con aluminio, pero bueno, ya os podéis imaginar que es una composición de ambos, que ese aluminio se utiliza fundamentalmente por el exterior para darle para que no haya que tener ese elevado mantenimiento por las condiciones climáticas exteriores, para que por el exterior, aunque ya os digo que las maderas tratadas actualmente tienen muy poco problema con las condiciones medioambientales, pero bueno, pues en algunos casos se le puede añadir ese flanco, ese perfil de aluminio que no cuesta nada y que nos asegura una larga vida y un reducido mantenimiento, ¿vale? Pasamos a la parte de vidrio, ¿de acuerdo? En el cual vamos a ver que nos podemos encontrar distintas composiciones, desde el vidrio más básico, sencillo o monolítico, que le llamamos también, en el cual nos tenemos que quedar con sus propiedades térmicas, que como podéis ver aproximadamente, aquí sí que varía muy poco según cuál sea el espesor del vidrio. Nos encontramos que para 4 y para 6 son 5,7, siempre hablamos de posición vertical porque es la típica de un hueco, ¿vale? Aunque aquí pues para un lucernario, etcétera, pues también la tendríais, y hay que tener en cuenta que no es la misma porque la incidencia del calor y las capas de aire no están colocadas igual y no hacen la misma resistencia al paso del calor, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, nos centraríamos en esta y vemos que la variación según el espesor es muy pequeña, tanto para la transmitancia térmica como, aunque sí que es algo, la variación es algo mayor, pero bueno, tampoco es una exageración lo que varía ese factor solar G, ¿vale? Desde 0,85 hasta 0,76 para el vidrio, de 4 hasta 12, ¿de acuerdo? Disculpad. Unidad de vidrio aislante, o el vidrio que le llamamos todos vidrio doble, ¿vale? Que en algunos foros se denomina vidrio aislante. Bien, como podéis ver, y me fastidia porque tenía en la oficina unos espaciadores que quería traeros a modo de muestra, ¿no? Para que veáis un poco cómo es el elemento. Al fin y al cabo no es más que un pequeño perfil que suele ser o de plástico o metálico, ¿vale? Que lo que hace es darnos una separación, como bien habla de su nombre, una separación para que se genere una cámara de aire, un espacio de aire, el cual, pues eso, además de aumentar el espesor de vidrio, pues aumentamos o añadimos una cámara de aire con su propiedad aislante, que lo que hace es llevarnos a valores, aquí sí que podemos hablar de sensiblemente, porque prácticamente respecto al vidrio de 4 y 6 milímetros son aproximadamente el 12 para el doble, para una composición muy básica de 464. En la actualidad el común, para que os hagáis más o menos una idea con las carpinterías actuales y demás, un 426 te está poniendo cualquiera, ¿vale? Como vidrio común, ¿entendido? Bueno, también por la zona, igual. A ver, hablamos de otra zona del país y me decís que eso es una locura. Pero bueno, por aquí, habitualmente en presupuestos es lo que solemos ver, ¿vale? Bien,
Seguimos con el vidrio aislante y os he querido poner pues una tablita de cuál sería o cómo evolucionaría esa transmitancia térmica. Es muy importante y volvemos todo el rato al mismo elemento, transmitancia térmica, son los factores que determinan cuál es la propiedad, cuán bueno es ese cerramiento, ¿vale? Al fin y al cabo. Como podéis ver, para distintas composiciones, ya os digo que esto, incluso con más espaciador, aunque como veremos a continuación, a partir de 17, 18 milímetros, prácticamente igual te da la cámara de aire que pones, ¿vale? Porque se empiezan a producir fenómenos de convección que hacen que lo que mejoras por un lado lo empeores por otro lado, ¿de acuerdo? No creía que os había puesto una tabla en la que se relacionaba, igual no os la he puesto, pero vamos, ya os informo de que esto es así. A partir de 17, 18 milímetros de espaciador ya no conseguimos una mejora importante en la transmitancia térmica, ¿de acuerdo? Otra evolución más de estos vidrios, hemos visto vidrios sencillos, vidrios aislantes o vidrios dobles, pues bueno, es añadir una capa de óxidos metálicos, ¿vale? Muy fina, de micras o nanómetros, como nos dicen aquí, en la cara interna del vidrio exterior normalmente, ¿vale? Y que confiere unas propiedades extra de cantidad de radiación solar fundamentalmente y de temperatura, en cierto modo, pero sobre todo de radiación solar que evitamos. Como podéis ver, un vidrio de baja emisividad, pues nos podemos encontrar, un vidrio de una marca en concreto, nos podemos encontrar que el factor solar baja hasta 0,38, cuando si nos ponemos a comparar, aquí nos he puesto la tabla de los vidrios dobles, bueno, nos podríamos ir, porque es importante, también es otro valor a tener en cuenta, que en la anterior, aquí está, no, vaya, ahora no la encuentro. Bueno, no os preocupéis que aparecerá por ahí más o menos las transmitancias, el factor solar para un vidrio doble normal. Estamos hablando de un 0,65, 0,70 y hemos visto que nos vamos con un vidrio de baja emisividad hasta 0,30, ¿de acuerdo? Con lo cual, la diferencia, si tenemos que evitar por radiación solar, porque tenemos grandes cargas en refrigeración que nos genera, gran parte de ella nos la genera la radiación solar, pues será muy importante plantearse esta sobreinversión en el vidrio, ¿vale? Asimismo, como os decía, ese vidrio, además de reducir el factor solar, también va a reducir de una manera interesante la transmitancia térmica. Pues bueno, aproximadamente estábamos hablando, y esta sí que salía aquí, para esa misma composición 2,9, pues le podemos bajar hasta otros 1,2 vatios por metro cuadrado. Es lo mismo de siempre, esta inversión, esta sobreinversión en que tenga el vidrio esa capa de bajo emisivo, será interesante según cuál sea el coste de la misma y según cuál sea el ahorro que vayamos a tener. Al fin y al cabo, ¿cuáles son los parámetros? Pues los parámetros los tenemos aquí perfectamente definidos. Si tenemos mucha superficie de vidrios o si tenemos diferencias de temperaturas muy importantes entre el interior y el exterior. Y esas diferencias de temperatura, a su vez, que nos van a dar una carga, una potencia térmica que nosotros necesitamos, tenemos que tenerlas durante mucho tiempo a lo largo del año. No que sea algo puntual, porque tengamos 2 semanas que se produce mucho frío o mucho calor, ¿de acuerdo? Que es lo que suele pasar en nuestras latitudes, al fin y al cabo, ¿vale? Porque pocas horas de mucho frío, de mucha potencia térmica necesaria, hacen que no sea rentable este tipo de inversiones, ¿vale? Espero haberme explicado, si no luego lo repetimos, porque esto es un no me sale la palabra, es un análisis que tenéis que tener claro, ¿vale? De dónde vamos desde la transmitancia hasta la potencia térmica y hasta el consumo de energía en nuestra instalación térmica, porque están muy seguidos y están todos muy relacionados, ¿vale? Aquí tenemos, pues bueno, esa relación de la transmitancia con el espesor de la propia cámara. No la había puesto antes como creía, porque al fin y al cabo nos estaba hablando también de
el conjunto, o bueno, nos está hablando solo para lo que serían los vidrios, pero como habla también del bajo emisivo, pues lo he querido dejar al final de los 3 tipos de vidrios que hemos visto, ¿vale? Ahí veis lo que os comentaba antes, a partir de 17, 18 milímetros, bueno, también podríamos decir que a partir de aquí aproximadamente, a partir de 14 milímetros o de 1,4 centímetros, la variación en lo que es la transmitancia térmica es prácticamente inapreciable, ¿vale? Y puede hacer que vayamos a carpinterías de mucho más espesor que pueden ser mucho más caras, con lo cual por eso nos conviene quedarnos por estos anchos de cámara y esos espesores de 4 y 6 aproximadamente, 6 y 6, ¿vale? No irnos a unas burradas que al fin y al cabo no conseguimos mucho más, ¿de acuerdo? Sí que os he puesto también esta gráfica para destacar el tema, otro tema que también habréis oído, que es el tema de rellenar esa cámara de aire que generamos en una unidad de vidrio aislante, un vidrio doble, el rellenarla, en vez de dejarla solo con aire, pues hacerle el vacío y rellenarla con gas argón. Gas argón, al fin y al cabo, es un elemento inerte que tiene muy baja transferencia de calor, un coeficiente específico del calor muy pequeño, con lo cual, lógicamente, hará que nuestra transmitancia térmica, como podéis ver aquí, en esta línea discontinua, si tenemos un vidrio doble, hará que, lógicamente, al tenerlo con gas argón, nos acerquemos aproximadamente a 1,2, 1,3 vatios por metro cuadrado, grado Kelvin, lo cual es, lógicamente, una transmitancia fantástica respecto a esos 5,7 que estábamos hablando al principio para un vidrio sencillo. Se ha conseguido mucho en este tema de los vidrios, ¿vale? De ahí que se vean muchas fachadas acristaladas en la actualidad, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que no deja de ser un coste importante energéticamente hablando, porque estaríamos comparando un vidrio estupendo, nos da una transmitancia térmica de 1,2 por darle un valor, con esa cámara de gas argón, etcétera, etcétera, mientras que en fachadas estamos empezando a hablar de fachadas de 0,4, 0,5, depende de la zona climática, pero para estas zonas climáticas extremas, estamos hablando de esos valores, con lo cual sigue siendo el doble de la transmitancia térmica, ¿vale? Bien, por último, además, hemos visto esos tipos de vidrio, hemos visto que a un vidrio doble le podríamos añadir una capa para obtener una capa bajo emisiva que nos confiere unas propiedades buenas en cuanto a factor solar y en cuanto a transmitancia térmica. Si nuestra carga más importante es el factor solar, nos podemos encontrar con vidrios a los cuales le añadimos otra u otras capas, porque suele ser un compuesto, un laminado de distintas capas, ¿vale? De elementos que lo que van a hacer es reducir la cantidad de energía solar o la radiación solar que penetra a través de ese vidrio, ¿vale? Ahí podéis ver que, bueno, nos podemos encontrar, para los elementos más reflectantes podemos conseguir factores solares de aproximadamente el 0,10, mientras que con un bajo emisivo bajábamos a 0,3, ¿de acuerdo? Claro, esto en determinados edificios en los cuales la carga de refrigeración es muy importante, pues tiene una importancia crucial, ¿vale? Incluso como anécdota, y porque es un tema que me gusta y me interesa mucho, os puedo adelantar que en muchos edificios de Nueva York hay un plan para introducir un elemento que vamos a ver a continuación como medida de ahorro para poder reducir esas cargas en refrigeración, y está estimado por la agencia de Estados Unidos de la Energía como el DOE, DOUE, como uno de los elementos con un periodo de retorno más rápido en cuanto a estas láminas de control solar que vamos a ver a continuación como medida de ahorro, ¿vale? Es decir, es una inversión pequeña y produce unos ahorros muy importantes. A modo de solo por comentarlo, porque haya una mención y por no dejarnos ningún tipo, nos podemos ir a un vidrio o una composición de vidrio un poco más restrictiva todavía de lo que ya hemos estado viendo, de ese gas argón, de ese bajo emisivo, etcétera, etcétera. Nos podríamos encontrar
Y es otro elemento de los que a mí me gustan y de los que sigo habitualmente, el tema del Passive House, que este año segurísimo que prepararé un seminario para que conozcáis un poco por encima qué es esto del Passive House, porque es algo que en el futuro vamos a ver muchísimo en nuestro país, ¿vale? Ese protocolo que tiene unos requisitos bestiales en cuanto a conseguir edificios de consumo de energía casi nulo, ¿vale? Ese protocolo obliga a utilizar este tipo de ventanas, ¿vale? Ventanas con triple vidrio, que como podéis ver no solo es triple vidrio, sino que lleva 5 vidrios, ¿vale? Nos encontramos un laminado doble y otro más, y 2 cámaras de aire, ¿vale? Pues si no utilizas este tipo de ventana no consigues la transmitancia térmica. Bueno, ahí tenéis un resumen comparativo de lo que serían los huecos. Antes hemos visto los marcos. De la misma, como podéis ver, de la misma guía os extraigo para que veáis lo que podemos conseguir con una ventana. Ya sabéis, ya hemos dicho antes que estaban promocionando un poquito el tema de las ventanas de madera, pero bueno, también veis que los resultados ciertamente son bastante interesantes, que con una ventana de madera nos podemos ir o podemos competir perfectamente con cualquier ventana metálica y podemos competir perfectamente con cualquier ventana de PVC, ¿vale? Sí, en este caso estábamos comparando con un vidrio estupendo, con una cámara de 16 rellena de gas argón, ¿vale? Y un bajo emisivo en el vidrio interior en este caso, ¿vale? Bueno, ahí os dejo un resumen comparativo de las medidas de ahorro o qué conseguiríamos cambiándonos de ese vidrio monolítico tipo sobre una carpintería de madera a distintos acristalamientos dobles con distintas carpinterías, distintas composiciones, ¿vale? ¿Qué ahorros aproximadamente? Lógicamente esto dependerá del porcentaje de marco, acordaros, pero ¿qué ahorros aproximados podríamos llegar a conseguir? No voy a parar porque ya os digo, me están tocando el timbre ya, como que empieza a ser la hora, que tiene otro compañero, tiene un seminario, ¿vale? El factor medioambiental o el componente medioambiental que le he llamado, como podéis ver, y a mí me parece un asunto bastante curioso, el aluminio con rotura de puente térmico y un acristalamiento doble supone unas emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida útil, ¿vale? En esa extracción, montaje, disposición, reciclaje y transporte, bestial. O sea, así básicamente bestial respecto a lo que sería la madera, ¿vale? Y ahí ya podríamos entrar a discutir el tema de la tala de árboles y tal, pero no voy a entrar, lo dejo como datos y cualquier día lo debatimos, ¿vale? Que se puede perfectamente, pero sí que quiero que veáis cómo el componente metálico hace que esto sea una salvajada en cuanto a consumo de energía, y en este caso, y en cuanto a emisiones, por supuesto, asociadas de CO2, ¿vale? Bien, me quedaré aquí, ¿vale? Vamos a acabar con lo que serían las medidas de ahorro en huecos. ¿Qué podemos hacer? Una primera medida sería la sustitución únicamente del vidrio, que se puede dar en algunos casos y que me parece una medida muy interesante que no se suele tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a los fabricantes de ventanas, de marcos, pues no les viene muy bien, ¿vale? Pero yo creo que es algo que se le puede plantear al cliente. ¿Por qué? Porque tiene un retorno estupendo como podéis ver, aproximadamente, aunque cubre una superficie del 70%, aproximadamente del 70-80% en lo que sería la parte del vidrio, el coste que se repercute sobre el conjunto del hueco, al hueco, o sea, perdón, a la parte del vidrio solo le corresponde el 30% en cuanto al coste, hablando de económicamente, con lo cual, si tenemos una ventana, bueno, aquí parece una ventana metálica, sobre la cual también se podría hacer perfectamente, tenemos un vidrio sencillo sobre una carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico, o si tenemos una ventana de madera, que es muy interesante porque hemos visto que la madera es un buen elemento. También hay que ver en qué condiciones está esa ventana, ¿vale? Si está muy deteriorada, no, lógicamente, porque podemos tener una carga por infiltraciones bestial, pero si está más o menos en condiciones y se puede rehabilitar gastando un poquito de dinero, barnizándola, decapando, barnizando, etcétera, etcétera, puede quedar una ventana preciosa. Y si además cogemos y le decimos al cerrajero, al carpintero, que nos haga unos junquillos más pequeños y que nos ponga unos vidrios dobles aislantes, vamos a conseguir una ventana por poco
entre comillas, dinero respecto a lo que es la inversión de sustituirlas enteras, una ventana maravillosa, ¿vale? Otra forma de ahorrar, como comentábamos antes, instalando láminas de control solar, ¿vale? Todas estas propiedades que os he copiado de un folleto comercial, que son lo que podemos conseguir con este producto, que es, al fin y al cabo, como os decía, es una lámina adhesiva que se pega sobre la propia superficie del vidrio y que le confiere una serie de propiedades. Un control solar, evita los deslumbramientos, rechaza los rayos ultravioleta, etcétera, etcétera, ¿vale? Por la composición o por la fabricación de esa propia lámina, ¿vale? Y que además va a producir una importante reducción térmica. Si nos vamos a una lámina en concreto, hoja de características técnicas, para un vidrio simple, un vidrio sencillo, que esté normal, transparente, este tintado no se refiere con la lámina, ¿vale? Se refiere a que estuviese con una lámina de estas negras antiguas, que no tienen el mismo proceso constructivo ni parecido, ¿vale? Pero si tenemos un vidrio simple, transparente, sin la lámina, tenemos la luz visible transmitida es del 89% respecto a una lámina 42%, y la reducción térmica que podemos obtener con este elemento es de un 52%, lo cual es una barbaridad. Os dejo un enlace para que entréis a verlas un poquito más, ¿vale? Para que entréis un poco a cotillear, y la sustitución de la ventana completa, que como podéis ver es lo mismo que teníamos antes, un pantallazo de una herramienta que se llama generador de precios, que es una maravilla. Podéis ver en qué consiste la sustitución de la ventana completa, que la tenemos todos muy clara, que hemos visto anteriormente una tabla de qué sería lo que conseguiríamos pasando de un vidrio monolítico con una carpintería no de calidad a una carpintería actualizada con un vidrio de calidad, un vidrio aislante con bajos emisivos o no, etcétera, etcétera, ¿vale? Dependerá al fin y al cabo de lo de siempre, de la inversión, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar un retorno de esa inversión, ¿vale? Como no voy a poder entrar en el ejemplo práctico y demás, y no vamos a poder más que dedicar un par de minutos a lo que sería ese chat que os decía que me gustaba, os lo dejo un poco como deberes que hagáis. Os recomendaría que hicieseis por ejemplo, para vuestra propia vivienda, para cualquier caso que se os ocurra de local local de oficinas donde trabajéis, o el espacio en el que trabajéis, el constatar un poco cuál sería la inversión necesaria, y para eso os recomiendo el generador de precios que os hablaba. ¿Cuál sería la inversión necesaria para esa sustitución de vidrio solo, o esa sustitución o esa instalación de láminas incluso? Esa es un poco más compleja de constatar, pero bueno. O cuál sería en el caso de sustituir toda la ventana, y qué ahorro estaríamos obteniendo y qué inversión necesitaríamos, ¿de acuerdo? Bueno, lo dicho, al final de la presentación, y os la envío en cuanto me la pidáis sin ningún tipo de problema, tenéis un pequeño ejemplo en el cual para distintas zonas climáticas se ve cuál es el ahorro obtenido, ¿vale? Estamos hablando de, para el conjunto del edificio, una sustitución de vidrios viene a contemplar, o viene a constar entre un 5 y un 10%, un 5 y un 9%, mejor dicho, ¿vale? Según la zona climática, lógicamente. Y hoy os dejo una serie de reflexiones que, como no os ha dado tiempo a verlas, las utilizaré para el próximo seminario si no os importa, ¿vale? Y así las pararemos a verlas porque me parecen datos importantes, ¿de acuerdo? Ronda rapidísima de preguntas, por favor, si se os ocurre alguna. Generador de precios, con que lo pongas en Google, en la primera referencia, es una herramienta de CIPE. CIPE es un programa de diseño de ingeniería, de ingeniería y de construcción en general, y tiene un generador de precios que, para mi gusto, es una maravilla. Es una base de datos de precios que nos dan, pues, yo qué sé, cuánto cuesta un metro cuadrado de solera de hormigón con tal grano de grava, con una barbaridad, y con precios siempre aproximados, pero sí que siendo bastante justos desde mi punto de vista, incluyendo horas de mano de obra, porcentaje de medios auxiliares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estupendo. Pues si vosotros de nada, Fernando, si vosotros me recomendáis otro, yo encantado.
todo lo que sean estas herramientas que nos suelen venir bastante bien para el trabajo. Me alegro, Joaquín, espero verte en el siguiente. La lámina de control solar tiene mayor incidencia, o su porcentaje más elevado es en aire acondicionado, en refrigeración, en calefacción. Hay unas en concreto que sí que reducen la transmitancia térmica, pero la reducción es muy pequeña, ¿vale? Hablaremos de ellas en concreto. Vale, Silvia, perfecto, cámbiate de clase. Nos vemos en el próximo seminario. Gracias a vosotros. Un saludo. Chao, chao.